Ignat estaba sentado en las gradas de un pabellón deportivo y admiraba a su hija de 17 años, Dasha, que hacía gala de una flexibilidad y un arte increíble en la improvisada pista de esgrima. Con elegantes movimientos, hizo girar obedientemente una larga cinta de seda alrededor de sus esbeltas piernas y luego ejecutó un brusco giro, lanzando al aire el asa de la cinta y atrapándola hábilmente mientras su cuerpo giraba con gracia sobre su propio eje. Los aplausos retumbaron de inmediato en la sala y una sonrisa de felicidad iluminó el rostro de Dasha. Despidiéndose del público, la joven abandonó el tatami. Su actuación había terminado. «Bueno, ¿qué te pareció?», preguntó Dasha ansiosamente a su padre, apretando al mismo tiempo los cordones de sus zapatillas claras. «¿Qué puedo decir? Eres una profesional, querida, una auténtica hada sobre el escenario», respondió Ignat con una sonrisa. «Si no te hubiera visto trabajar sin descanso durante 10 horas seguidas, nunca me habría imaginado todos esos giros de cinta, que eran un trabajo tan intenso. No, vamos, es una sesión de entrenamiento normal. No soy especial. Los campeones olímpicos, ellos sí que trabajan duro. Es algo que supera mis sueños más salvajes. ¿Te lo imaginas? A veces duermen solo 4 horas al día y luego van directo a entrenar. No, papá. Comparada con ellos, yo solo soy una simple aficionada». Dasha negó con la cabeza. En lugar de palabras innecesarias, su padre le acarició suavemente la mano. Sabía perfectamente lo importante que era para ella la gimnasia artística y cuánta fuerza y tiempo dedicaba su hija a esa hermosa pero increíblemente exigente actividad. «Siempre minimizas tus esfuerzos y tu talento», dijo suavemente Ignat. «Me recuerdas mucho a tu madre. Ella también dudaba mucho de sí misma cuando se trataba de exponer sus cuadros en las galerías. Siempre tuvo miedo de las exposiciones». Dasha lo miró con tristeza. «Si supieras cuánto la extraño, papá». Habló pensativa la muchacha, ajustándose la antigua pulsera de plata que llevaba en la muñeca. Era el único recuerdo que tenía de su madre. Ana, ya fallecida. Érase una vez. Su padre había regalado esa preciosa baratija a su novia, como símbolo de su profundo amor. Desde entonces, nunca se la había quitado. Cuando la niña cumplió 12 años, Ignat le regaló su pulsera. Y al igual que su madre, la llevaba constantemente en la mano derecha. «Cariño, has hecho un trabajo excelente. Tu madre estaría tan orgullosa, créeme». Después de todo, esto solo es una revisión preliminar. Tienes tiempo de sobra para pulir los elementos en los que no estás segura. Dasha miró a su padre con gratitud y amor. «Sabes, tengo una suerte increíble de que seas mi padre. Eres el mejor». La niña abrazó a su padre por el cuello y le besó ligeramente la mejilla. «Ahora, ¿irás al trabajo? ¿Qué debo hacer si los directivos no pueden cerrar ni un solo trato sin mí?» Padre e hija intercambiaron miradas de comprensión y luego estallaron en carcajadas. Ambos sabían muy bien que los directivos no tenían nada que ver. Era Ignat, un hombre de negocios de éxito que prefería planificar y cerrar los tratos a su manera. Por eso, a menudo se quedaba hasta tarde en su despacho o desaparecía en viajes de negocios durante semanas. El empresario no confiaba sus negocios a nadie, ni siquiera a sus socios de mayor confianza, y prefería mantener el control sobre todo lo que ocurría en su empresa. Ese humor le ayudaba a aligerar el ambiente en los momentos en que su hija deseaba poder pasar unas horas más con él. Sin embargo, comprendía que, por desgracia, era imposible. «Muy bien. Gracias por venir hoy, papá.
Era muy importante para mí, de verdad. Recuerda esto, querida. Siempre vas a ser mi prioridad, pase lo que pase, repitió una vez más el empresario. Después, ambos subieron a su lujoso coche y se dirigieron a la mansión campestre de Ignat. Tras dejar a Dasha en casa y despedirse de ella, el empresario se dirigió inmediatamente a su despacho. Tenía un asunto importante programado para hoy y esperaba que la suerte le sonriera por fin esta vez. Los socios franceses, con los que el empresario soñaba desde hace tiempo con firmar un contrato, por fin se habían dado cuenta del éxito de la empresa. Ahora, Ignat contaba con cerrar acuerdos muy ventajosos con ellos. Mientras conducía con el chofer, el hombre se sumergió involuntariamente en sus propios recuerdos. Pocas personas, al ver a ese hombre elegante y bien peinado de 45 años, habrían adivinado que había nacido y crecido en el seno de una familia soviética corriente. Sin embargo, así era exactamente. Los padres de Ignat trabajaban en la misma fábrica, su padre como soldador en el taller caliente y su madre como cocinera. No fue fácil para el joven Ignat romper las barreras sociales de su entorno. Un chico que soñaba desde pequeño con la riqueza y un negocio serio, no encajaba en los ideales de la llamada juventud trabajadora de aquellos tiempos. Algunos lo consideraban arrogante y ambicioso, mientras que otros lo tachaban directamente como un fracasado y le advertían de que su afán de superación solo le saldría el tiro por la culata. Creían que Ignat debía dedicarse a algo más sencillo, como herramientas de construcción o una compañía de dibujo. Sin embargo, el joven Ignat no consideraba vergonzoso ser diferente a sus compañeros y perseguía con firmeza su objetivo de entrar en el mundo de los negocios. En casa, Ignat tampoco recibía mucho apoyo. Pero a diferencia de su madre, que se preocupaba excesivamente por el futuro de su hijo, demasiado ambicioso, su padre al menos creía que el chico podía conseguir algo. «No te preocupes tanto por él, Zoya», dijo Vitaly, el padre de Ignat. «Es un chico listo, estudia todo el día. Ya verás cómo le sale algo bueno en la ciudad. Entonces, ¿por qué malgastar su salud trabajando en la fábrica con nosotros el resto de su vida? ¿Para qué machacarle?» Zoya solo pudo sacudir la cabeza y llorar. «Vitaly, querido, míralo. ¿Cuál de nuestros hijos podría ser un hombre de negocios? Es de risa, es frágil, débil. Hasta lo eximieron de educación física. Se lo van a comer vivo allá afuera. Eso es». Aún así, Ignat confiaba plenamente en que sus planes iban a tener éxito. Por ello, se preparó diligentemente durante todo el verano, después de terminar la escuela, para entrar en la Facultad de Economía. Su esfuerzo y dedicación se vieron recompensados cuando le aceptaron en una plaza financiada por el Estado en la universidad. Ignat se trasladó inmediatamente a Moscú, donde incluso le asignaron una habitación en la residencia de estudiantes. Hasta el final, la madre del chico no creyó que su pobre hijo fuera a conquistar la gran ciudad. Sin embargo, su marido le explicó que un chico inteligente y con talento como su hijo no pertenecía a este pueblo en decadencia. «Debes entenderlo, Zoya. No tiene futuro aquí, a diferencia de la capital, donde puede poner en práctica todas sus habilidades». Zoya seguía llorando, pero al final lo aceptó. Quería sinceramente que su hijo triunfara y encontrara la felicidad. Durante los 5 años siguientes, Ignat deleitó a sus padres y profesores con sus logros académicos. Se le consideraba uno de los mejores estudiantes de su curso en la universidad y siempre sacaba notas excelentes. El padre de Ignat estaba muy orgulloso de él. Y finalmente, su madre empezó a comprender que su marido tenía razón. Ya habían hecho grandes planes para el futuro.
cuando una terrible tragedia golpeó sus vidas. Ambos cónyuges murieron durante un espantoso incendio que se produjo en su propiedad a causa de unos vecinos intoxicados. Habían montado una fiesta en su casa y habían descuidado la estufa. Y durante la noche las llamadas estallaron con tremenda fuerza, extendiéndose al tejado de la casa de baños de Vitaly, que estaba cerca de la casa de los vecinos, separada solo por una vieja y desvencijada valla. Cuando el padre de Ignat se despertó y corrió a apagar el fuego, ya era tarde. La casa de baños estaba prácticamente consumida por las llamas, y el fuego empezaba a acercarse a la casa de los Ignat, a pesar de sus esfuerzos por extinguirlo, agotando toda reserva de agua que tenían. La situación parecía muy desesperada. Además, los bomberos no tenían prisa de llegar a la remota aldea, alejada de un centro del distrito. Los esposos intentaron salvar sus posesiones más valiosas, acumuladas durante años de duro trabajo, dinero y documentos para su casa. Fue en ese momento cuando una pesada viga del techo derrumbado cayó sobre ellos con un estruendo espeluznante. La policía, que llegó al lugar junto con los especialistas, declaró que se trataba de un desgraciado accidente. Los padres de Ignat murieron casi al instante, y no hubo culpables. Ignat, que en aquel momento estudiaba último curso en la universidad, quedó en estado de profundo shock al enterarse de la muerte de sus padres. No pudo comer durante varios días, y durante los funerales siguientes, así como en los servicios conmemorativos posteriores, no pudo pronunciar ni una sola palabra. La pena le corroía como óxido negro. Con el corazón destrozado, el joven ya no deseaba ni esperaba nada de su vida. La muerte de sus seres más cercanos y queridos parecía haberle minado definitivamente, destruyendo toda la alegría y la determinación en las que había confiado durante los últimos años. Una semana después de todo lo ocurrido, Ignat descubrió la primera hebra de plata brillante, como nieve fresca en sus sienes. En ese momento se dio cuenta de que su juventud había llegado a su fin. Se había convertido completamente en adulto. Al regresar a la ciudad, la primera prioridad del joven fue vender el terreno familiar. No quería volver al pueblo donde habían ocurrido tantos acontecimientos difíciles. Ignat quería cerrar definitivamente la puerta a esa parte de su pasado, dejando a un lado todos los asuntos de la tierra. El aspirante a empresario se sumergió de nuevo en sus estudios, intentando no prestar atención a la lástima en los ojos de sus compañeros. Ahora, el principal objetivo del joven era graduarse en la universidad con matrícula de honor. Con ello, quería honrar la memoria de su madre y de su padre, y demostrarse a sí mismo que sería capaz de alcanzar sus sueños. De lo contrario, todo el esfuerzo que había dedicado a educación y a mudarse a la capital habría sido en vano. La única persona que lo había apoyado todo este tiempo era su novia Anna. Estudiaba el mismo curso que Ignat, pero había elegido la Facultad de Historia de Arte. La joven era apasionada de la pintura y la arquitectura, y tenía talento para el dibujo. Sin embargo, nunca creyó lo suficiente en sus capacidades como para dejar de estudiar el arte y empezar a crearlo. Anna admiraba la resistencia y la determinación de Ignat. Por eso, cuando él estaba casi destrozado por la tragedia de perder a su familia, ella hizo todo lo posible para que su amado no se sintiera solo. Fue durante esa época cuando el propio Ignat empezó a contemplar por primera vez la fuerza de sus sentimientos por Anna. Al darse cuenta de que ella era la única que había sido su apoyo y su pilar durante aquel terrible periodo, Ignat se armó de valor y le hizo una proposición a su amada. «¿Quieres casarte conmigo?», le preguntó a Anna en el patio de la Filarmónica,
después de que salieran temprano del concierto, que les pareció terriblemente aburrido. Para que sus palabras sonaran más solemnes, el joven se arrodilló ante su amada y le entregó una cajita abierta en forma de corazón, envuelta en terciopelo rojo. En su interior, sobre un impecable cojín de seda, yacía un anillo de compromiso de oro, adornado con un diamante diminuto, pero deslumbrante. «Dios mío, está tan hermoso», exclamó Ana, admirada. Ignat la miró con expectación y con cierta tensión en su mirada. Ana se perdió momentáneamente en el inesperado de la situación, sintiéndose ligeramente nerviosa, pero luego con alegría exclamó: «Sí, por supuesto, amor. Estoy de acuerdo». El joven pareció quitarse un peso gigante de encima cuando abrazó apasionadamente a Ana. La hizo girar en una ligera danza y besó tiernamente a su futura esposa. Después de la boda, la vida adquirió nuevos matices para Ignat. Ante todo, necesitaba encontrar un trabajo que le permitiera alquilar un bonito apartamento y continuar con el estilo de vida cultural al que se habían acostumbrado durante sus años de estudiante. Así que, reuniendo sus documentos y credenciales, el joven se dispuso a entrevistarse en cualquier empresa decente que estuviera dispuesta a considerarle para un puesto de economista o analista financiero. Tras la tercera entrevista, fue aceptado en una joven y prometedora empresa especializada en suministros de material de construcción a escala nacional. Trabajó en esa empresa hasta el momento en que le ofrecieron una oportunidad de dirigirla. Ella tampoco tenía la intención de depender económicamente de su joven marido, así que rápidamente encontró un puesto como guía turística de plantilla en un museo de la capital. Aunque no era tan prestigioso como ser una auténtica experta en arte, desde luego, era mejor que trabajar de camarera en alguna cafetería barata, mientras su diploma acumulaba polvo en una estantería y no servía para nada a la sociedad. La joven pareja trabajaba duro y luego se pasaba días enteros desaparecida en algún teatro o exposiciones de moda. Durante algún tiempo, la pareja vivió para sí misma, disfrutando de la compañía y los sentimientos del otro. Eso no sentó bien a los padres de Ana, que la presionaban constantemente pidiéndole que les diera nietos. Sin embargo, la joven estaba decidida a valerse por sí misma antes de ampliar la familia. «No me gustan esos puntos de vista progresistas tuyos, hija». Elena, la madre de Ana, expresaba su decepción cada vez que visitaba a su hija y a su yerno. «Tu padre y yo no nos estamos haciendo más jóvenes. ¿Cuándo nos vas a dar el placer de jugar con tus pequeños?» «Madre, no hace falta que juegues con nadie, ni ahora ni después. Ignat y yo somos adultos independientes, perfectamente capaces de criar a nuestros hijos. Si alguna vez necesitamos tu ayuda, será solo como un apoyo ocasional. No te preocupes por eso». La madre de Ana frunció los labios y miró a su hija con tristeza. Nunca imaginó que en su vejez se enfrentaría a la reticencia de su propia hija a tener hijos. Si fueran adultos, habrían tenido hijos hace mucho tiempo, en lugar de perseguir constantemente la cultura. ¿Cuánto tiempo más? Elena, aunque nativa de la ciudad, representaba a la llamada vieja escuela. No entendía por qué su hija y su marido no vivían como todas las hijas normales de sus amigos, por qué no tenían pequeños regordetes, cuyas risas llenaban de la mañana a la noche los espacios de la casa. «Parece que has olvidado por completo la verdadera misión de una mujer», preguntó Ana a su madre, mirándola con reproche. «Mamá, por favor, no empieces». «Bueno, déjame recordarte que no es difícil para mí», continuó Elena, aparentemente ignorándola.
La misión de una mujer es dar a luz, nutrir y transmitir toda su experiencia y amor a la siguiente generación. Ana se tapaba los oídos con las manos cada vez, intentando no escuchar lo mismo una y otra vez. La madre de la chica había sido profesora de secundaria en un colegio de enseñanza general toda la vida. Y la propia Ana había nacido relativamente tarde para los estándares de sus amigos, cuando ya rondaba la treintena. Sin embargo, en cuanto inició esa conversación con su hija, enseguida resultó que tenía razones de peso para sus decisiones que supuestamente estaban ausentes en la propia Ana. «Mamá, cuando Ignat y yo decidamos tener un hijo, tú y papá serán los primeros en saberlo», replicó cansada la hija, incapaz de ir contra su terquedad. Bueno, ¿cuánto tiempo más tengo que esperarte?», dijo la mujer insatisfecha, tras lo cual cambió bruscamente de tema y pasó a otro que no tenía nada que ver. Ellos vivieron sin hijos varios años más antes de sentirse plenamente preparados para tener un hijo o una hija. Ana tenía entonces 28 años. Pero a pesar de algunas preocupaciones de los médicos por su edad, la mujer superó con éxito la mayor parte del embarazo de su futura hija. Por supuesto, al principio, como todas las mujeres embarazadas en el primer trimestre, sufrió ligeras náuseas matutinas e hinchazón, pero todo pasó bastante rápido. Y después, Ana se sintió sencillamente de maravilla. Para entonces, Ignat se había convertido en un alto directivo de éxito en su empresa y el director general le había informado de que lo veía como su futuro sucesor. Porque solo una persona como Ignat puede asegurar el digno desarrollo de su empresa después de que él se jubile. Ignat percibió las palabras de su jefe con sentido de la responsabilidad y estaba dispuesto a trabajar el doble o el triple si los asuntos de la empresa lo requerían. Al mismo tiempo, no tenía la intención de perderse el nacimiento de su mujer, del que había informado a la dirección. El director reaccionó con sorprendente calma, hasta tal punto que confió en su mejor empleado. Por eso, durante el parto, le concedió a Ignat algo así como un mini permiso de maternidad. Nada hacía presagiar problemas, y Ana ya estaba eligiendo un nombre para la niña, cuando de repente la noticia de la muerte de Elena cayó como un trueno. Ese día, el suegro de Ignat le llamó y le informó de que su mujer había sufrido un infarto durante la noche. Ignat quedó conmocionado por la noticia, y durante algún tiempo no supo cuál sería la mejor manera de comunicarse con Ana. Le preocupaba mucho que un shock así pudiera afectar negativamente el estado del bebé. Así que al principio, incluso pensó en no decirle nada a su mujer hasta después del parto, para evitarle preocupaciones innecesarias. Sin embargo, su plan fracasó, ya que Ana comprendió precisamente por su cara que algo había ocurrido en casa. «Me ocultas algo. Puedo verlo», le dijo Ana a Ignat, tumbada en la sala de maternidad y acariciando su gran barriga redonda. «Entiende que al no decirme nada, solo empeoras las cosas». El marido miró a los ojos a su amada esposa, y Ana leyó pesar y dolor en ellos. «¿Qué ha pasado?», preguntó la embarazada, esta vez con más insistencia. «¿Pasa algo malo con mis padres? No te calles, dímelo». Ignat respiró hondo antes de pronunciar lentamente. «Sí, querida Ana. No te preocupes. Tu madre». ¿Qué ha pasado?». Su mujer palideció al hablar, aunque ella ya había adivinado que algo trágico había ocurrido. «Ella ya no está con nosotros», dijo Ignat en voz baja. Durante unos instantes, Ana permaneció sentada en silencio y completamente inmóvil. El hombre empezó a preocuparse por si había entrado en estado de shock. De repente, la mujer sollozó varias veces y gritó: «Mamá, mi querida mamá». Ignat intentó consolarla lo mejor que pudo,
pero enseguida se dio cuenta de que los sollozos de su mujer se habían convertido en lamentos agónicos. Llamó a una enfermera que rápidamente examinó a Ana y le palpó el vientre, confirmando que estaba empezando el parto. «Dios, cómo duele», volvió a gritar mientras le llevaban en camilla a la sala de maternidad. Ignat había estado a su lado todo ese tiempo, dirigiendo palabras de ánimo a su mujer, aunque ahora, después de tantos años, no recordaba exactamente lo que le había dicho. No le permitieron entrar en el quirófano, así que Ignat tuvo que pasar las siguientes horas en el pasillo, sentado en una silla dura e incómoda, escuchando los continuos gritos de su mujer, que venían de detrás de las puertas. El empresario recuerda que en algún momento los nervios pudieron con él, y simplemente se apagó. Solo recobró el sentido después de que el médico que atendía el parto de Ana le zarandeara con fuerza por el hombro. «¿Estás bien? Despierta, por favor», dijo el hombre, luchando pero recuperando la compostura, y empezó a frotarse la cara con las palmas de las manos para recuperar la lucidez. Cuando levantó la vista al médico, enseguida percibió que algo andaba mal. Tenía la cara pálida como la tiza, y la mano que acababa de despertarle estaba fría como el hielo, y sin vida, como su mujer, como Ana. «¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está Ana?». El médico y la enfermera intercambiaron rápidas miradas, y a continuación, el médico informó a Ignat. «Lo siento mucho, Ignat. Hicimos todo lo que pudimos por tu mujer, pero la hemorragia era demasiado grave, y además el bebé resultó ser muy grande. Cuando nació, tocó una arteria vital de su cuerpo. Ana simplemente no tuvo oportunidad. Por favor, acepta mis condolencias». En ese momento, Ignat sintió que la barbilla le temblaba del horror, y las lágrimas brotaron de sus ojos en contra de su voluntad. «No», susurró, moviendo la cabeza en señal de negación. «No, esto no puede ser. No pudo haber muerto, Ana, no pudo». «Lleven a Ignat a una habitación libre y denle un sedante», ordenó el médico a la enfermera. «No podemos hacer que cause una escena aquí». Ni él mismo recordaba cómo había acabado en aquella habitación, tumbado en una cama dura y mirando al techo, fijo en un único punto junto a una vieja lámpara de araña. Solo ahora empezaba a darse cuenta de que la había perdido. Había perdido a su querida Ana, la única mujer con la que se sentía realmente vivo y feliz. Llevaban casados casi 8 años. 8 años. No podía creerlo. Le parecía que no llevaban casados más de una semana o 2. Y ahora ella se había ido. «Oh, Dios, ¿por qué?», rugió, sollozando como una bestia herida. «¿Por qué todo esto?». Todo lo que le quedaba en el pecho, todos los restos de su alma, parecían haberse reducido a cenizas. El dolor de la pérdida era tan intenso que lo sentía físicamente, justo donde residía su atormentado corazón. Solo más tarde recordó que tenía un hijo. «Niña, mi hija, ¿cómo estás?», preguntó Ignat, rodeado de silencio. Saltando de la cama, el hombre entró corriendo en la consulta del médico y le hizo la misma pregunta al cirujano que había atendido el parto de su mujer. «Cálmese. Por favor, siéntese». La doctora señaló una silla. Mientras Ignat obedecía a regañadientes, la mujer continuó. «Su hija está bien. Actualmente está en la cápsula postnatal. Es completamente normal para su condición». El empresario la miró como si su futuro dependiera de sus palabras, teniendo en cuenta que su madre había fallecido. «La alimentación posterior del bebé tendrá que hacerse exclusivamente mediante alimentación artificial. Por lo tanto, te aconsejo que estudies esta cuestión lo antes posible». La doctora dirigió a Ignat una mirada severa,
pero al ver su sincera preocupación por la suerte de su hijo y su simultáneo dolor por la trágica muerte de su esposa, se ablandó notablemente. Escucha, entiendo por lo que pasas. Sinceramente, no eres el primero, por desgracia, ni el último hombre cuya mujer muere en el parto. Ocurre, y no hay nada que se pueda hacer al respecto. Lo único en lo que debes centrarte ahora mismo, concéntrate plenamente, es en tu hijita. Tienes a una luchadora, una niña resistente. Es un ejemplo. Sé fuerte, confía en tu éxito, créeme. Los niños perciben todo, no peor que los adultos. Además, les ayudará a estrechar sus lazos, algo increíblemente importante para una niña que ha perdido a su madre en sus primeras horas de vida. Ignat asintió lentamente y tragó con dificultad el enorme nudo agrio que tenía en la garganta. Si todo lo que decía el médico era cierto, se convertiría en el mejor padre del mundo para su hija. Cuando le permitieron llevarse a su hija, Ignat casi lloró al ver a la pequeña bebé en un cálido sobre rosa. Ese mismo día, le puso a la niña el nombre de Dasha, que significa victoriosa en griego. Durante los 17 años siguientes, el empresario hizo todo lo posible por su hija, asegurándose de que nunca dejara de sentir su amor y su apoyo, ni siquiera por un momento, aunque al principio fue todo un reto para el padre soltero. Consiguió superar ese difícil periodo, a pesar de su constante ajetreo. Ignat siempre intentaba estar allí para su hija a la primera oportunidad, sin dejar nunca que Dasha pasara su cumpleaños o año nuevo sola, o rodeada únicamente por niñeras y niños de la guardería. Cuando su hija se interesó seriamente por la gimnasia artística a los 4 años, su padre quedó asombrado por su fuerza de voluntad y su determinación. El abuelo de Dasha ayudó mucho a su yerno durante los primeros años, llevando a la niña a los entrenamientos y más tarde a las competiciones. Dasha adoraba a su abuelo y lo consideraba su segundo mejor amigo en la tierra, después de su padre. Por desgracia, en aquella época ya era bastante mayor, y al igual que su difunta esposa, tenía problemas de corazón. Cuando Dasha cumplió 9 años, falleció su abuelo. La causa de la muerte del hombre fue un grave derrame cerebral que inmediatamente le causó complicaciones fatales en el corazón. Por aquel entonces, Dasha lloró desconsoladamente durante mucho tiempo. No podía imaginarse la vida sin su querido abuelo, así que Ignat tuvo que pedir una excedencia imprevista de su empresa por un tiempo indefinido. Durante las 2 semanas siguientes, nunca se separó de su hija, consolándola y distrayéndola constantemente, hasta que la pena de la pequeña fuera remitiendo poco a poco. Con el tiempo, Dasha volvió a su rutina diaria habitual y su entrenamiento regular, y se convirtió en la salvación que le ayudó a calmarse por fin y a hacerse más fuerte y resistente de espíritu. «Dedicaré todas mis victorias al abuelo», prometió Dasha a su padre. «Yo creo, y él y mamá y la abuela, todos ellos te vigilan desde el cielo, y les gustaría mucho que triunfes en el deporte». «Por supuesto, querida», sonrió cariñosamente el empresario, acariciando el suave pelo castaño claro de su hija. «Para mí eres una chica increíblemente sabia. Me alegro mucho de que hayas podido dejar ir a tu abuelo y seguir disfrutando de la vida». «Te quiero, papá», respondió Dasha brevemente, y abrazó a su padre con fuerza por el cuello. «Ignat, ¿estás bien? ¿Puedes oírme?», gritó el chofer del empresario cuando ya se acercaban a la oficina, sacando al hombre de su estado pensativo. «¿Y qué? Oh, sí. ¿Estabas diciendo algo?». El conductor no pudo volver inmediatamente a la realidad. Nikolai lo miró atentamente por el retrovisor, pero no dijo nada.
A menudo notaba cómo su jefe se sumergía en sus pensamientos durante el trayecto, y ya se había acostumbrado a ello. Llamo del Departamento de Recursos Humanos. Acaban de llamar, y me han dicho que han podido encontrarse a una nueva secretaria para la recepción, respondió Nikolai, mientras aparcaba con cuidado el coche del empresario. Te piden que le eches un vistazo. Dicen que es muy competente, que sabe lo que hace. Incluso trabajó para sus competidores hace algún tiempo, pero los dejó porque el salario no le convenía. Vaya, vaya, exclamó Ignat. De acuerdo, veamos quién es esta señora. Espero que al menos sepa hacer una buena taza de café. Un cuarto de hora más tarde, ya estaba recibiendo en su despacho a una belleza de unos 30 años, alta y de piernas largas, que le tendía su mano grácil y esbelta a modo de saludo. La mujer se presentó como Galina y le habló al empresario de su amplia experiencia como asistente. El director de la empresa observó con satisfacción que el personal de recursos humanos no había mentido. Esa sensual morena de labios carnosos y cintura esbelta se comportaba con dignidad y se presentaba como una auténtica profesional, y su deslumbrante aspecto no era más que la guinda del pastel, ya que cumplía a la perfección los requisitos de una empresa tan reputada. Creo que trabajaremos bien juntos, Galina. Enhorabuena. ¿Estás contratada? Por supuesto. Al principio tendrás que pasar por un periodo de prueba, pero no creo que tengas ningún problema con esto, dijo el hombre de negocios. Galina respondió con una sonrisa encantadora y radiante, echándose con gracia un mechón de su pelo oscuro por encima del hombro. Gracias, Ignat. También confío en que disfrutaré trabajando en tu empresa. Ya puedo sentir la energía positiva que hay por aquí. La mujer se levantó de su silla sin esfuerzo, y en ese momento, una pequeña pero bastante provocativa parte de su escote, besado por el sol, llamó la atención del hombre de negocios. Galina sonrió de nuevo, mientras Ignat se sentía momentáneamente abrumado por el calor, que le resultaba un poco difícil respirar. Desde la muerte de su amada esposa Ana, el hombre de negocios no había vuelto a casarse. Además, era incapaz de encontrar a una compañera digna con la que pasar un rato despreocupado, y que pudiera ser, como en su día fue con su esposa, abrirle su alma. Le preocupaba igualmente la reacción de Dasha ante la aparición de otra mujer en sus vidas. Si se llevarían bien con la madrastra, o si su relación se tensaría. Todos esos temores atormentaban a Ignat y no le permitían relajarse de verdad en compañía de una mujer agradable. Más tarde, descartó por completo esos pensamientos, alegando su edad y sus constantes compromisos profesionales. Decía, ¿quién se va a casar con un hombre tan ocupado como yo? Y allí estaba ante él, la despampanante Galina. Su sonrisa podía volver loco a cualquier hombre sensato con un chasquido de dedos. El corazón del hombre de negocios latía más rápido ante la mera idea de casarse con una persona tan hermosa. Sin embargo, Ignat se apresuró a apartar tales pensamientos. No quería convertirse en un mal ejemplo, como el famoso chiste del jefe, su fiel secretaria y la amante. Haciendo acopio de todo su autocontrol, Ignat se despidió con la joven, que le respondió con una sonrisa prometedora. Con voz suave, dijo, «Esperaré con impaciencia el primer día de trabajo. Cuídate, Ignat». Ella habló con la misma elegancia con la que entró, y se deslizó por la puerta parcialmente abierta de su despacho. El hombre de negocios se reclinó, aliviándose en su silla, y respiró varias veces. Nunca esperó semejante giro de acontecimientos. Podría ser que por primera vez en todos estos años, un sentimiento genuino y apasionado se encendiera en su alma. Podría ser este, el esquivo otoño del amor, que los poetas famosos han alabado tantas veces en sus versos.
En cualquier caso, debo ver más de cerca a esta Galina, pensó Ignat. No está bien que alguien como yo, a mi edad, se lance de cabeza a ese remolino. Debo esperar un poco. Una vez tomada la decisión, el hombre volvió al trabajo a regañadientes y dedicó el resto del día a completar otro informe final. Sin embargo, por más que lo intentaba, no podía quitarse de la cabeza la belleza de la secretaria, con la que ahora debía trabajar. «¡Qué tonto soy!», se reprendió. «Dios no lo quiera. Tenía que pasar que te enamoraras en tu vejez. ¿Qué vas a hacer con estos sentimientos?». El hombre sacudió la cabeza, sorprendiéndose por su falta de control emocional. Y solo pudo calmarse cuando se lavó la cara con agua fría durante varios largos minutos. Al mismo tiempo, Galina salió del edificio con una sonrisa de satisfacción y se subió al taxi. Tras decirle la dirección al conductor, la mujer se apoyó en la ventanilla del coche y pensó alegremente para sí: «Te tengo, mi buen partido. Ahora te lo voy a sacar todo. Sería un pecado dejar escapar a un pez tan gordo. Es hora de que consiga la parte de la felicidad que me corresponde con un millonario. Ay, cuando acabe, me centraré en ti, Ignat». «Sube el volumen», le dijo al conductor, y él ajustó el mando de la radio. Se llenó de alguna melodía pop en la que la cantante presumía alegremente ante los oyentes de su riqueza y felicidad, que consistían en aviones privados, diamantes y ricos idiotas. En realidad, a Galina no le gustaba especialmente la música, pero esta canción no podía reflejar mejor su estado de ánimo, aventurero en ese momento. Un par de semanas después, la vida de Ignat se dividió bruscamente en antes y después. El empresario, como de costumbre, dejó a su hija en el entrenamiento y se dirigió a la oficina. Dasha, recién licenciada, decidió dedicarse por completo a la gimnasia artística. Por eso quería competir primero en competiciones regionales y luego empezar a prepararse para ingresar en el Instituto de Educación Física. Nada en aquel día hacía presagiar el terrible desastre que pronto irrumpiría en la vida de Ignat como una espantosa tormenta. Estaba trabajando en su despacho, como de costumbre, cuando de repente sonó su teléfono. Al acercar la pantalla a su cara, el hombre se sorprendió al ver que era su hija. Es extraño. Dasha nunca llama durante su entrenamiento. ¿Habrá pasado algo? Sintió una ligera preocupación en su corazón. «Hola. Hola. ¿Habla Ignat?», preguntó una voz femenina desconocida. «Sí. ¿Por qué llamas del teléfono de mi hija? ¿Quién eres?». «Me llamo Ekaterina. Soy la entrenadora de su hija Dasha. Acaba de desmayarse en el entrenamiento. No sé qué ha pasado. Se la ha llevado una ambulancia. Será mejor que vengas al hospital. Te daré la dirección». Ignat sintió que el suelo se le escapaba y que su visión se oscurecía bruscamente. Luchando por no perder el conocimiento, anotó la dirección del hospital. Tras beber un gran vaso de agua con una pastilla sedante, se dirigió allí. Cuando explicó en la recepción quién era y a quién venía a buscar, le llevaron inmediatamente ante un médico que supervisaba el estado de Dasha. Tras echar un vistazo al médico, el hombre de negocios notó con decepción que su expresión era de profunda preocupación. «Por favor, explíqueme qué le pasa a mi Dasha», pidió cuando entraron en la consulta del médico. El médico dudó un momento, inseguro de cómo empezar, y luego suspiró. «Dígame, ¿ha notado algún síntoma sospechoso en su hija? Moratones, que aparecen de repente, debilidad, temperatura corporal elevada sin motivo aparente». El empresario negó con la cabeza, consternado. «No, nunca. Mi hija es atleta. Claro, a menudo se hace moratones, pero nada parecido a lo que me cuentas. En cualquier caso, nunca se ha quejado de nada. Verá, trabajo mucho, aunque intento estar en casa más a menudo,
pero no siempre es posible. El médico hizo girar pensativamente un bolígrafo entre sus manos antes de responder. Ya veo. Bueno, en ese caso, tengo malas noticias para usted, señor Ignat. Él se puso tenso, incapaz de imaginar lo que el médico estaba a punto de decir. Dios mío, ¿qué le pasa a mi hija?, preguntó en voz baja. Hay sospechas de que Dasha tiene leucemia. El examen mostró un nivel monstruosamente elevado de ciertas enzimas responsables de la coagulación de la sangre. Por desgracia, una enfermedad así se puede presentar casi en cualquier edad, y los adolescentes que participan activamente en actividades físicas, por desgracia, también están en riesgo. Ignat bajó la mirada, incapaz de mirar al médico. Aún no se había dado cuenta de que su hija corría peligro de muerte. Mirándose las rodillas, el empresario notó con sorpresa cómo sus manos temblaban. Le parecía estar atrapado en un sueño o una pesadilla aterradora, con una única salida para despertar. «Dime, ¿puedo ayudarla de alguna forma?», preguntó el empresario al médico, con voz entrecortada. Su propia voz le parecía desconocida, como si se viera y se oyera a sí mismo desde lejos, como en una película. El médico lo miró atentamente y suspiró en respuesta. «Sí, pero no tenemos mucho tiempo. Todavía hay que realizar más exámenes, así que por ahora, la niña va a permanecer bajo nuestra supervisión. Puedes donar tu sangre para que la analicemos. Si hay compatibilidad completa, podemos hacer un trasplante de médula ósea desde usted a su hija. Es la forma de combatir completamente esta enfermedad». En los ojos del empresario, un pequeño rayo de esperanza se encendió ante las palabras del médico. «Por supuesto, doctor. Yo estoy dispuesto a todo. Me entregaría como repuesto con tal de ver a mi niña bien». «Bueno», asintió el médico. «Entonces ven conmigo, vamos a prepararte». En ese momento, Ignat detuvo al médico y le tocó ligeramente la mano. «Disculpa, ¿puedo ver a Dasha? Necesito hablar con mi hija, explicarle todo. Debe estar horrorizada». La voz del médico sonaba suave. «No te preocupes. Ella ya lo sabe todo. Tu hija es una auténtica luchadora». Se tomó con calma semejante noticia. El médico miró al empresario con un ligero atisbo de envidia. «Sabes, si yo tuviera una hija como ella, estaría increíblemente orgulloso. Tanta resistencia, ganas de vivir». Ignat asintió distraídamente. «Sí, ella es así. No eres el primero que me dice esto». Varias horas más tarde, una vez realizadas todas las pruebas, el médico salió de la consulta con expresión sombría. Al ver los resultados en su rostro, el empresario comprendió que el médico estaba insatisfecho. «Doctor, ¿qué pasa? ¿Puedo ser donante?». «Para el inmenso pesar, no eres un partido adecuado». En ese momento, el mundo perdió todos sus colores a los ojos del hombre. Ignat sintió que sus manos se enfriaban de repente y se sentó lentamente en el borde de una silla del pasillo. «¿Pero por qué?». «Ocurre a menudo. No te enfades antes de tiempo. Simplemente necesitamos a un pariente cercano con material genético similar. Dime, ¿tu hija tiene hermanos? O quizás su madre también podría intentar donar». El millonario cabizbajo se esforzó por responder. «La madre falleció hace muchos años, en el parto. Soy lo único que queda, no tiene hermanos». El médico frunció los labios, sentándose junto al empresario. «En este caso solo queda una opción. Ciertamente enviaré una solicitud a través de mis canales para encontrar a un donante. Pero las posibilidades de encontrarlo rápidamente son muy escasas. Intenta encontrar a algún otro pariente de Dasha, preferiblemente de la línea materna. Incluso algún pariente lejano podría tener accidentalmente el fenotipo adecuado para nosotros». Ignat escuchaba al doctor mientras una niebla nublaba su mente. Finalmente,
Volviéndose al médico, le miró con ojos llenos de una súplica silenciosa. «¿Puedo ver a Dasha, por favor?» «Por supuesto, vamos». El médico respondió con prontitud, conduciendo al hombre a una sala aparte, donde a petición de Ignat habían trasladado a su hija tras el examen inicial y presentándole toda la asistencia necesaria. «Papá», exclamó Dasha. El padre corrió a ella abrazándola con fuerza. «Dasha, querida, ¿cómo estás? Dime». Las lágrimas brillaban en los ojos del empresario. Dasha parecía muy pálida, pero mantenía la compostura. Cuando habló, su voz sonaba casi animada, teniendo en cuenta lo que había ocurrido. «Estoy bien, papá. ¿Cómo es posible? ¿Por qué me ha elegido esta enfermedad?» No había miedo en los ojos de Dasha, pero estaban llenos de una profunda pregunta y un sentimiento de injusticia. «Y mis competiciones, mis entrenamientos». La niña intentó hablar de cosas cotidianas, evidentemente tratando de alejar los pensamientos más aterradores. Ignat sonrió a su hija entre lágrimas. Le acarició suavemente la cara, como si estuviera hecha de un frágil cristal. «Me temo que debemos despedirnos por un tiempo. Ahora mismo, tu salud es lo importante». Tras una breve pausa, el empresario decidió confesarle sinceramente a su hija. «Dasha, por desgracia, no puedo ser tu donante. Mi sangre no es la adecuada para ti, pero solucionaré este problema. Encontraré un donante, te lo prometo». Al darse cuenta de que su propia esperanza se había desvanecido como el humo, Dasha no pudo contener las lágrimas. «¿Cuánto, papá?» «¿Cómo que cuánto, querida? ¿De qué hablas? ¿Cuánto me están dando los médicos? ¿Cuánto tiempo?» El hombre suspiró pesadamente. La chica comprendió que se le acababa el tiempo. «Entiendo. Así que parece que este puede ser nuestro último encuentro». La niña miró a su padre, de forma tan penetrante que al empresario se le apretó el corazón. «No digas eso. Claro que no. Definitivamente volveré por ti. Solo que primero intentaré encontrar a alguien cuya sangre sea perfectamente compatible. Te salvaré, hija mía, te lo juro». Dasha acarició suavemente la mejilla de su padre y le dijo: «Prométeme que no te rendirás, aunque yo no esté en tu vida. Debes seguir viviendo y recordarme. Entonces estaré en paz allá arriba». La niña alzó los ojos al techo, imaginando el cielo donde estaba su madre, su abuelo y abuela. «No me digas esas cosas. Vivirás, ¿me escuchas? Vas a sobrevivir». Ignat empezó a cubrir a besos la debilitada mano de Dasha, asegurándole que la visitaría en un par de días. Como último gesto, la hija también besó la mejilla de su padre, tras lo cual el empresario la confió al cuidado de los médicos. Él mismo abandonó el hospital en un estado como si acabara de ser atropellado por un tren. Se quedó con su hija solo un mes, porque la enfermedad había golpeado con una fuerza tremenda. El médico dijo que el brote de leucemia podría haberse desencadenado por el estrés extremo de la víspera de la competición, por primera vez en su vida. Ignat se arrepintió de haber confiado a su hija en la gimnasia artística. Debilitado, el hombre se sentó en los fríos escalones de piedra que conducían al centro médico, y desesperado se cubrió la cabeza con las manos. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Dónde encontraría a aquel donante maldito cuando toda la familia de Ana parecía haber fallecido hace tiempo? Ni él ni siquiera había escuchado de otros parientes. En ese momento, vislumbró a una mujer de pie frente a él, o mejor dicho, solo vio sus piernas, calzadas con sandalias de verano y una larga falda azul que se arremolinaba en torno a sus pies. Agotado por todas sus emociones, levantó lentamente la cara. «¿Quién eres tú?» «Soy Agnes Asa», respondió solemnemente la divina y le tendió la mano. «Veo que necesitas ayuda, querido. Déjame leerte la mano.
No te preocupes, no te quitaré el dinero. Sé distinguir cuando la gente se preocupa de verdad. Pero cuando buscan adivinación por diversión, eso es otra cosa. Lo más interesante era que esta Agnes Sasa no parecía una gitana de un campamento errante. Era una joven vestida decentemente, de unos 25 o 27 años, con el pelo largo y rubio recogido en una coleta alta y una chaqueta vaquera azul, echada casualmente sobre sus hombros aristocráticos, blancos como la nieve. Sus ojos azules miraban a Ignat con una simpatía y una calidez tan sinceras que no se atrevió a rechazarle. No creo que puedan ayudarme. Dudo que alguien pueda encontrar una respuesta a la pregunta que más me preocupa en este momento. La adivina enarcó la ceja sorprendida. ¿No crees en el poder de mi don? ¿O piensas que porque no parezco gitana no sirvo? Bueno, por cierto, mi abuela viene de gitanos irlandeses, así que todos somos de piel clara, no del linaje egipcio. Ignat miró a la muchacha con mucha curiosidad. Nunca había oído nada parecido. Le dijo y se levantó lentamente. Bueno, Agnes Sasa, si estás tan segura, adelante. El hombre le tendió las manos a la adivina, y ella lo cogió inmediatamente, examinando con cuidado las líneas más diminutas de la palma y los dedos. Durante todo ese tiempo, Agnes Sasa manipuló su mano de diferentes maneras, emitiendo sonidos afirmativos, como si ya lo hubiera deducido todo y solo buscara la confirmación final de su asombroso descubrimiento. Ya está todo claro. Alguien cercano a ti, una hija o una hermana, está enferma en la línea de sangre. Creo que es tu hija. Quieres ayudarla, pero no sabes cómo. El destino dice que debes encontrar a otro para poder salvarla. Ignat, que había escuchado a la adivina con indisimulado asombro todo ese tiempo, frunció las cejas de repente. Entonces, ¿cómo encuentro a ese otro? ¿Qué significa todo esto? Todo es correcto, no puede haber dudas. Lo dice la profecía. ¿Qué tontería es esta? Casi caigo en tus trampas, por Dios. Tú decides. Te dije toda la verdad tal y como es. Es la salvación de tu hija. Si dejas que todo vaya por su cuenta, no me culpes después. Pero te lo advertí. Con esas palabras, Agnes Sasa se encaminó graciosamente al parque, dejando al desconcertado y escandalizado ricachón a solas con sus pensamientos. Encontrar a otro. ¿Qué puede significar eso? Mientras tanto, el empresario reflexionaba. Aunque no creía en la predicción de aquella mujer rubia, intuía en el fondo que había algo útil en sus palabras, algo que le ayudaría a encontrar una salida de esta terrible situación. Agnes Sasa ya se dirigía a casa cuando fue testigo de una escena espeluznante. Mientras cruzaba el puente, la pitonisa vio a una joven de unos 17 o 18 años que intentaba trepar por la barandilla. Agnes Sasa corrió inmediatamente a ella y milagrosamente consiguió agarrar a la angustiada chica por su hombro, tirando de ella con fuerza. «¿No estás loca? ¿Es la vida tan insoportable para ti?» «Y sí lo es», gritó la niña en respuesta, con los ojos llenos de lágrima. «Simplemente no tengo razón para vivir, ni a dónde ir. ¿Qué sugieres? Debería pedir caridad». «Escucha, te entiendo. Algo ha sucedido. Aparentemente algo terrible. Si decidiste saltar del puente al río, pero las cosas peores y más injustas no deberían empujarte a semejante estupidez. ¿Sabes? La vida es lo más importante, lo más precioso que tenemos. Puedes intentar alejarte de ella así como así». La joven miró a la adivina. Su rostro reflejaba desesperación y sufrimiento. «Me han engañado. Engañado hasta el punto de que no sabes cómo seguir viviendo». Agnes Sasa la miró escéptica y preguntó. «¿Es por un tipo?» «Desde luego que no.
Mi propia tía me engañó. Me quitó el piso con engaños. Cambió las cerraduras. Ni siquiera he podido recuperar mis pertenencias antes de que me echara como a un gato indefenso. La chica se cubrió la cara y rompió a llorar. Agnes Asa sintió pena por aquella joven, tonta, que estaba dispuesta a renunciar a su vida por unos desgraciados metros cuadrados. ¿Sabes qué? Vamos a mi casa. Te haré un té caliente. Podemos comer algo juntos. Puedes contarme todos los detalles. Quizás pueda ayudarte en algo. La chica miró a Agnes Asa con los ojos llenos de lágrima y asintió agradecida. Gracias, por favor. Y perdóname, no quise asustar a nadie. Es solo como soy, por desesperación. No te preocupes, no soy rencorosa. Me llamo Agnes Asa. ¿Cómo te llamas? Soy Lisa. Qué nombre tan bonito. ¿Es europeo? Es griego. Es raro hoy en día. Mi abuela eligió ese nombre para mí. Esperaba que cometiera menos errores en la vida que mi madre, explicó la joven a Lisa. El nombre de Agnes Asa se traduce del griego antiguo como pura, inocente. Y mi madre, por el contrario, se caracterizó por el amor excesivo, la abundancia, por la que acabó pagando el precio. Mi abuela solía decir que uno de sus admiradores la mandó al otro lado por celos. Para entonces habían llegado al pequeño apartamento de la divina. ¡Qué horror!, exclamó Lisa. ¿Cómo has sobrevivido a esto? La mujer se encogió de hombros y tiró su abrigo en el viejo sofá de pelpa. No sé. Entonces yo solo tenía 5 años. Me crió mi abuela, me cuidó todo el tiempo mientras mi madre arreglaba su vida personal. Y cuando todo esto ocurrió, incluso me sacó del campamento y se mudó aquí, a la ciudad. Llevamos juntas desde entonces. Me enseñó el oficio y yo era la mejor ayudante en la casa. Es una pena que no viviera para ver mi graduación. Me hizo un vestido tan bonito que todas mis compañeras se pusieron verdes de envidia aquella noche. Perder a una madre es la mayor tragedia en la vida de una persona. Yo también perdí a la mía hace poco, tan solo 4 meses. Lamento tu pérdida. ¿Qué ha pasado? Te pido disculpas si me estoy entrometiendo en tus asuntos. Prometiste contarme lo que te pasó, ¿recuerdas? Ha sido un desafortunado accidente. Mi madre volvía a casa del trabajo y cruzaba la carretera con el semáforo en verde. En ese momento un coche perdió el control. La policía dijo que le fallaron los frenos o algo así. Bueno, mi madre ya no está. Fue atropellada. Y entonces apareció su hermana, mi tía. Acababa de terminar el colegio y quería ir a la universidad a estudiar historia. Todo eso se me vino encima de forma tan inesperada y aterradora. La muerte de mi madre. ¿Qué haré ahora? Por primera vez ella apareció en el funeral. Ella era toda hermosa y cariñosa con los servicios conmemorativos. Me ayudó, pero luego, cuando todos los invitados se fueron, fue como si lo hubieran reemplazado. Fría, calculadora, es lo que resultó ser. Eso es quedarse corto, dijo Lisa, secándose las lágrimas de rabia. Ella solo quería el apartamento. Eso es todo. Se quejaba de por qué yo vivía sola en un piso tan grande de 2 habitaciones, mientras ella tenía que ir rebotando por sitios de alquiler. Como su hermana, creía que ella también tenía derecho a una parte de la propiedad de mi madre. Intenté explicarle que en el testamento no la mencionaba en absoluto. Sin embargo, esa mujer resultó ser testaruda. La pitonisa escuchó sin interrumpir, dando a la chica la oportunidad de desahogarse. Al final, mi tía sugirió intercambiar los apartamentos para que ninguno de nosotros estuviera ofendido. Por supuesto me molestó un poco, pero sentí pena por ella. Su relación con mi madre siempre fue difícil. Nunca supe por qué, pero debió ser algo grave. Bueno, al final acepté el intercambio.
Ella trajo a su abogado. Ni siquiera pude leer bien lo que firmaba. Por supuesto, yo también tengo la culpa. Debería haber insistido en tener tiempo para revisar los documentos. Pero resultó que no había permuta alguna, y acabé firmando una escritura de donación del piso de mi madre a esa mujer. ¡Qué tonta soy! ¿Cómo iba a creerla? Bueno, no sabías que te trataría tan cruelmente. De la gente cercana siempre se espera un truco al final. Debería haberlo sentido, debería haber adivinado que si se comportaba de una forma tan extraña y persistente, significaba que definitivamente había planeado algo, pero caí en la trampa como una tonta. La chica le contó a Agnes Asa que cuando al día siguiente regresó de los cursos preparativos para el instituto, no pudo entrar a su casa. La chica golpeó a la puerta con las manos durante mucho tiempo, hasta que la propia tía la abrió, y declaró en voz alta que el piso ahora le pertenecía a ella. Simplemente me engañó con su astucia. ¿Te imaginas cómo me sentí? Me dijo que había cambiado las cerraduras y que ya no había nada en la casa que me pertenezca. Y cuando le pregunté a dónde debía ir, ¿sabes qué me dijo? Me dijo que me podía internar en el instituto, en el primer intento, e inmediatamente entrar al departamento diurno con un presupuesto. Entonces dijo que tendría derecho a una habitación en el dormitorio y un lugar donde vivir. La joven pitonisa se maravilló en secreto del cinismo de aquella horrible mujer y le dio una palmadita a Lisa. Vale, no te preocupes, ya se nos ocurrirá algo. Hasta entonces, puedes vivir conmigo todo el tiempo que quieras. Eres una buena chica. Veo que mientes sobre tu tía y tu situación. Cualquiera de nosotros podría encontrarse en una situación así. Si supieras lo que a veces veo cuando leo las manos a la gente o hago las lecturas del tarot. Agnesa asintió significativamente. En ese momento, un pequeño rayo de esperanza apareció en los ojos de Lisa. Muchas gracias. Definitivamente encontraré un trabajo. Ya lo verás. Ayudaré con la limpieza y la cocina si quieres. En respuesta, Agnes Asa aconsejó a la chica de que no se preocupara y le prometió que idearía un plan para darle la lección a su tía y reclamar el apartamento que le correspondía. Durante las 2 semanas siguientes, Lisa vivió en el diminuto apartamento de Agnes Asa y la ayudó con las tareas domésticas. Mientras la joven adivina se ganaba la vida entreteniendo a los transeúntes en la feria del parque los fines de semana, así como proporcionando lecturas personalizadas de cartas y creando predicciones astrológicas y horóscopos individuales, por los que, como le aseguró, siempre recibía los pagos más altos. Lisa tampoco perdía el tiempo y acudía a todas las entrevistas de trabajo posibles. Sin embargo, después de la impactante historia con su tía y el apartamento, no pudo prepararse adecuadamente para sus exámenes. Por eso, la chica decidió intentar encontrar cualquier trabajo para no depender de Agnes Asa y al mismo tiempo adquirir la experiencia necesaria, sin la cual no sería aceptada por empresas decentes. Al mismo tiempo, Ignat intentaba aguantar con sus últimas fuerzas. Buscaba constantemente un donante adecuado para su hijo, pero hasta ahora no había tenido éxito. Como antes, el empresario visitaba a Dasha en el hospital. Sin embargo, con cada visita se convencía más de que el tiempo se acabaría para ella. A pesar de la actuación coordinada y competente de los médicos, así como los medicamentos necesarios, la niña seguía necesitando una intervención quirúrgica urgente. Todos, incluida Dasha, lo comprendieron bien, y no perdieron la esperanza de encontrar por fin a su donante, recordando la extraña predicción de la divina. Ignat no podía descifrar su verdadero significado. Sin embargo, escuchó las palabras de Agnes Asa sobre el linaje y contrató a los mejores detectives de la ciudad para intentar localizar a alguien de entre los parientes lejanos de su difunta esposa. Debes calmarte, Ignat. Galina
arrulló a su alrededor, entregándole suavemente una taza de café con chocolate negro amargo en un platito. «Estoy segura de que tarde o temprano conseguirás el objetivo. Dasha se recuperará», añadió, mientras la secretaria miraba a su jefe con una mirada tan anhelante que él se apartó involuntariamente. Seguía admirando profundamente a aquella elegante mujer y parecía que a ella no le importaba llevar su relación a un nuevo nivel. Pero ahora mismo, él tenía prioridades distintas. Lo principal, como siempre decía, era su hija. Al ver que no podía entablar conversación con el millonario, Galina se limitaba a morderse las uñas bajo la mesa, fingiendo la sonrisa más amable posible. «Maldita sea. ¿Por qué Dasha tenía que caer enferma justo ahora, cuando algo estaba empezando con nosotros? No podía esperar un año hasta que su padre y yo nos casáramos. Entonces se puede morir tranquilamente. Nadie me impediría heredar toda la fortuna en ese caso, y encontraría la manera de utilizar el dinero sabiamente». Planeando tan astutos planes, Galina siguió trabajando en la empresa de Ignat, mientras intentaba conquistar esa fortaleza inexpugnable. Un día cualquiera, cuando Ignat estudiaba atentamente las condiciones de un próximo trato, su teléfono sonó de repente con un melodioso trino. Cuando descolgó, resultó ser uno de los detectives que había enviado a buscar a los parientes de Ana. «Bueno, ¿alguna novedad?», preguntó esperanzado el empresario. «Sí y no. Verás, aquí está la cosa. Resulta que Ana ya no tiene parientes, ninguno en absoluto. El corazón de Ignat se hundió de inmediato, en el más oscuro abismo. ¿Estás seguro? Quizás no has buscado bien. Su familia era bastante conocida». Se oyó inesperadamente un profundo suspiro al otro lado de la línea. «Créeme, Ignat, hemos buscado en todos los archivos de la ciudad y del pueblo donde nació tu cónyuge, y no hay nada, absolutamente nada. Sin embargo, como te he dicho, hemos conseguido encontrar algo interesante. Bueno, habla, no me hagas esperar. Cuando comprobamos el archivo del hospital donde dio a luz tu esposa, descubrimos algo interesante». «Dime, Ignat, ¿sabías que Ana dio a luz a gemelos?» «¿Qué? Piensa siquiera lo que dices, gemelos. Mi mujer nunca me engañó y no estaba embarazada antes. Por eso pregunto. Es por esos mismos nacimientos. Una de las dos conclusiones que encontré. Dice que su esposa dio a luz a 2 niñas, gemelas idénticas». Ignat se frotaba nerviosamente la frente en su despacho. No entendía lo que estaba pasando. Pero el médico nunca dijo nada parecido. No entiendo cómo es posible. ¿Han hecho una ecografía? Sí, pero ¿te imaginas cómo era entonces? El único aparato de toda la ciudad apenas funcionaba la mitad de las veces. Quizás hubo algún error y el médico que hizo la ecografía simplemente no se dio cuenta de que había una segunda hija. Pero eso sigue sin cambiar el hecho de que nunca supe nada de la segunda hija. ¿Dónde está en ese caso? El detective hizo una pausa, aparentemente contemplando cómo dar la siguiente noticia. Y aquí llegamos a la parte más interesante. Simultáneamente con su esposa, ese día dio a luz otra mujer, hija de la misma comadrona que atendió el parto de Ana. Según los documentos, la nieta de la comadrona murió entonces, asfixiada al enredarse en el cordón umbilical. Dios mío, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? Me temo que es una conexión directa. Como he dicho, la principal peculiaridad es que cada conclusión inicialmente tenía 2 copias. Por lo tanto, para su esposa y la hija de la partera. En el caso de Ana se afirma que uno de los 2 gemelos murió justo después de la madre. Pero en el expediente de la hija de la comadrona es lo contrario. Entonces, ¿le dieron a mi niña? Me temo que sí. Ambas conclusiones fueron encontradas por mi gente
en un compartimiento secreto del escritorio del médico jefe. No preguntes cómo lo hicimos. De todas formas, no te lo diremos. El hecho es que la hija de la comadrona no sabía nada. Pensó que había dado a luz a su propia hija. Y poco después todos, la mujer, su hija y su abuela, se trasladaron a algún lugar del norte. Y allí se perdió completamente su rastro. Entonces, no sabes dónde está mi otra hija ahora. Desgraciadamente, es todo lo que hemos conseguido averiguar. Pero aún así, ahora sabes que hay otra en alguna parte, si por casualidad la encuentras. ¿Cómo? ¿Cómo voy a encontrarla si confiaba tanto en ti en este asunto? No tengo tiempo, Dasha. No le queda tiempo, se está muriendo. El empresario tardó un momento en recuperar el control y disculparse con el detective, agradeciéndole el trabajo realizado. Ignat colgó el teléfono y se hundió lentamente en la silla de su despacho. Significaba que le habían engañado de la forma más descarada, dándole a uno de los gemelos nada más. El historial médico de su mujer era falso, y parecía que ni siquiera la comadrona sabía que Ana esperaba gemelos. Cuando ocurrió, su mujer ya no estaba. La comadrona pensó que no pasaría nada si le daba uno de los gemelos de su propia hija, para que la joven no se volviera loca de dolor al enterarse de la muerte de su propio bebé. Ignat se sintió completamente devastado y roto. Su última esperanza murió antes de materializarse. El empresario solo sabía una cosa: si perdía a Dasha, perdería toda motivación para seguir viviendo y trabajando. La hija lo era todo para él, y no quería en absoluto vivir en un mundo en el que ella ya no existiera. 3 días después, Agnès Asa le trajo a Lisa un periódico con anuncios gratuitos. «Toma, lo he cogido por el camino. Tal vez encuentres algo decente por aquí», sugirió la adivina, al ver lo desesperada que estaba la chica sin trabajo. Allá donde iban durante ese tiempo, le ofrecían empezar con algún curso remunerado, o simplemente la rechazaban, alegando la falta de experiencia para una antigua colegiala. Lisa estaba decepcionada y ya se planteaba pedir un préstamo bancario para recibir algún tipo de formación que le permitiera ser aceptada en un puesto de trabajo. Cuando Agnesa consiguió convencerla de que todos esos préstamos y cursos no eran más que un plan bien pensado por entusiastas como la propia Lisa, todo eran promesas vacías. «Mejor hojea el periódico», insistió Agnès Asa, que se había convertido en su mejor amiga durante aquel tiempo. «Aquí siempre publican ofertas de trabajo para gente corriente. Quizás encuentres algo que te guste». La chica siguió el consejo de la adivina y estudió detenidamente la delgada revista. Tras una penosa deliberación entre el puesto de frigaplatos y el de limpiadora, Lisa optó finalmente por eso último. Y con razón. Claro, no es la profesión más prestigiosa, pero la empresa es muy buena y conocida. Y aquí prometen un sueldo decente, no como en la escuela. Merece la pena probarse en la entrevista. Lisa sintió con un suspiro. No era la carrera con la que había soñado, pero por algún lado debía empezar. Al llegar a la dirección indicada, la chica descubrió una amplia y luminosa oficina de una empresa de construcción, en cuyo interior reinaban la limpieza y la belleza. Sin embargo, al subir al 5º piso para entrevistarse con el director, Lisa quedó paralizada. Incapaz de pronunciar una palabra, se puso pálida como un lienzo. Su único deseo era desaparecer por el suelo. Pero ya era demasiado tarde. Galina se fijó en ella, y ahora estaba de pie, impidiendo el paso de Lisa al despacho del director. Con las manos en las caderas, siseó la secretaria. «¿Qué haces aquí, pequeña escoria?» Lisa miró directamente a su tía, con una mirada furiosa, pero orgullosa, y dijo: «He venido a pedir trabajo. Déjame pasar». Intentó pasar junto a Galina, pero ella la agarró bruscamente por los hombros. «Entonces, ¿crees que estás solicitando el puesto de conserje?» «Vaya, vaya. ¿Qué viento te ha traído aquí?»
La mirada de la secretaria en ese momento parecía la de una serpiente preparándose para dar un golpe mortal. No, querida, hoy no. Galina empujó a Lisa hacia el otro extremo del pasillo. No tienes nada que hacer aquí. No quiero que se descubra accidentalmente que eres pariente mía. Será una desgracia. Galina miró a la joven con toda la malicia y el odio que bullían en su alma en aquel momento. Al oír los gritos extraños y alboroto, Ignat decidió salir y ver qué ocurría. «Galina, ¿qué pasa? ¿Ha venido la chica de la entrevista o no? El Departamento de Recursos Humanos ya me ha llamado diciendo que la han perdido». Galina quiso explicar algo, pero vio que su rostro palidecía al ver a su sobrina. «Ignat, ¿qué pasa?», preguntó la secretaria con cautela, y la sonrisa desagradable desapareció al instante de su rostro. «Dasha», consiguió pronunciar el empresario. La chica lo miró con los ojos llenos de confusión, incapaz de entender nada. Pasaba la mirada de su tía a él y viceversa. Galina se volvió a su sobrina. Liz estaba dispuesta a jurar que veía llamas infernales de rabia en sus ojos. «Fuera de aquí inmediatamente», le ordenó Galina. Sin embargo, Ignat le tendió la mano a la chica y negó con la cabeza. «No, que se quede. Por favor, señorita. No sé su nombre. ¿Podría dedicarme un par de minutos? Se lo ruego». Lisa no sabía qué hacer, pero la expresión de desesperanza en el rostro del hombre la hizo aceptar. «De acuerdo», se limitó a decir y siguió a Ignat. Él, por su parte, estaba en estado de shock, porque ante él había una copia exacta de su hija perdida. Dasha, ¿podría ser cierto que esa chica era realmente su hija gemela? Si era así, tenía una última oportunidad de salvar a su hija. «Por favor, hagamos una prueba de ADN. Mi hija está muriendo. Los médicos han hecho todo lo posible. Si resulta que eres la hermana de mi hija, podría salvarle la vida, literalmente». Lisa dudaba que algo así pudiera suceder realmente, pero la historia que le contó el empresario parecía tan real. Al fin y al cabo, si realmente era cierto y Dasha era su hermana, significa que tenía otra familia. Dando su consentimiento para las pruebas y análisis, Lisa e Ignat se dirigieron inmediatamente al hospital. Cuando le sacaron la sangre a la niña para hacerle todos los análisis necesarios, el hombre la condujo a la habitación de su hija. Dasha estaba conmocionada, no menos que su padre. Sin embargo, recibió muy positivamente la llegada de Lisa, dándole una calurosa bienvenida. Y luego dijo: «Semejante coincidencia no se da en la naturaleza. ¿No ves lo parecidas que somos, como dos gotas de agua? Tú debes ser mi hermana perdida. Papá me lo contó todo». Lisa se sintió como si hubiera entrado en una película fantástica, y con ella y Dash como protagonistas. Parecía que Dasha no tenía dudas, pero Lisa nunca había tenido la sensación de tener una hermana, y mucho menos a una gemela. Sin embargo, se suponía que los gemelos perciben estas cosas, incluso en la distancia. Enhorabuena. La prueba ha confirmado su relación al 100% de parentesco, anunció el médico con una sonrisa alegre. Si está preparada, podemos empezar el proceso de preparación para la operación. Todo había sucedido tan inesperadamente. Empecemos, consiguió asentir. La preparación fue bien, y pronto trasplantaron una parte de la médula ósea de Lisa y la transfundieron con la sangre de su hermana. Después de eso, Dasha empezó a recuperarse casi de inmediato. En cuanto a Lisa, tumbada junto a ella en la habitación, aún no podía creer que hubiera ganado a una hermana y a un padre al mismo tiempo. En medio de todos los acontecimientos, Lisa no recordó inmediatamente que quería hablar con Ignat. Cuando empezó a sentirse mejor, pidió pasar unos minutos con su padre y le advirtió sobre Galina. «No confíes en esa mujer, por favor. No es tan amable y simpática como aparenta». A grandes rasgos, la chica le contó a su recién encontrado padre la historia con el apartamento y cómo ahora vive con la divina Agnesasa. Al oír hablar de esta última,
Ignat recordó inmediatamente su profecía. Encontrar a otro. Dios mío. Así que eso significa de lo que hablaba. Hablaba de la hermana de Dasha. Al enterarse del engaño de la secretaria, el empresario se enfureció por su comportamiento. Al día siguiente, despidió a la sinvergüenza y la amenazó con cárcel si no devolvía el apartamento a Lisa. Galina, aunque deseaba la riqueza, quería aún más seguir siendo libre, así que devolvió el piso a su sobrina y abandonó definitivamente la ciudad. Lisa se alegró de saber que ya se volvía a volver a casa. Planeaba matricularse en el instituto, como había querido, y prometió a su padre visitarlas con Dasha a la primera oportunidad. Las chicas no dudaban de que serían amigas. Por eso, a ese respecto, el empresario estaba tranquilo y contento. En cuanto a Agnes Asa, Ignat la invitó a trabajar con él como muestra de gratitud por haberla ayudado a encontrar a su hija perdida. La convirtió en su astróloga personal, y la joven se sintió muy feliz de que su profecía se hubiera hecho realidad y salvado la vida de otra familia. Poco a poco, surgieron los primeros tímidos sentimientos entre ella e Ignat. Su relación pasó sin problemas de profesional a romántica. Tras conocer mejor a Agnes Asa, el hombre se dio cuenta de que ella podía convertirse en un soplo de aire fresco y crear el ambiente acogedor que le faltaba y con el que había estado soñando. Pronto se casaron. La boda fue preciosa y dejó muchos recuerdos agradables a los invitados. Ahora todos viven juntos en la casa del millonario, alegrándose de que cada día se les brinda la oportunidad de volver a disfrutar de la vida y descubrirse mutuamente desde nuevas perspectivas.